En esta clase 10 vamos a tocar un poco los temas de esperanza y varianza para las nuevas variables aleatorias continuas que definimos en el video anterior. Entonces, la esperanza, en el caso discreto, estaba definida como una suma de todos los valores que la variable discreta asume, en este caso xy, multiplicado por las probabilidades de que la variable asuma ese valor xy. En este caso, para las variables aleatorias continuas, esta fórmula ya no sirve porque en particular la probabilidad de que una variable aleatoria continua asuma un valor específico, un valor puntual xy, siempre sería 0, porque, bueno, fue lo que hablamos en la clase pasada, en el video pasado, y también, por definición, ¿verdad?, la probabilidad de que x sea igual a un valor específico xy para una variable continua sería la integral de xy hasta el propio xy de la función de densidad. Bueno, esto sería como el área bajo la curva, pero debajo de un solo puntito. Entonces esto tiene que ser sí o sí 0, ¿verdad? Entonces, esta fórmula para la esperanza ya no funciona más. Entonces lo que hacemos ahora para el caso continuo es transformamos esta función de esperanza en esta suma, transformamos ahora en una integral. Entonces sería la integral de los valores que la función asume, en este caso x, pero no por la probabilidad de que asuma x, sino por la densidad de la variable aleatoria en ese punto x. Entonces hacemos la integral de esto, de ese producto de ahí, en toda la recta numérica, y esa es mi nueva definición para la esperanza de una variable para el caso continuo, o sea, para el caso que la distribución de la x esté dada por una densidad, ¿verdad? Entonces esa sería la fórmula de la esperanza para el caso continuo. Y solo para ejemplificar cómo funciona esa fórmula, vamos a calcular la esperanza para el ejemplo del video anterior de la variable aleatoria de la concentración esa del plomo en el combustible, cuya densidad estaba dada por esta función de aquí, que era una función, que era una recta, que iba de 0,1 hasta 0,5. En 0,1 valía 0, en 0,5 valía 5, si mal no recuerdo. Era una recta entre 0,1 y 0,5 y 0 fuera de de ese intervalo de ahí. Entonces esa era una función, perdón, aquí al final es 0 de vuelta. Esa era la densidad de esa variable aleatoria. Entonces en este caso la esperanza de la x sería la integral de menos infinito hasta infinito de x por f de x, por la densidad de x. Entonces en este caso estoy multiplicando x por una función que es nula en este intervalo y nula en este intervalo. Entonces esta integral, cuando yo estoy integrando una función que es nula de menos infinito hasta 0,1 y de 0,5 hasta infinito. Entonces, como sé que la integral va a ser 0 en esa parte, solo voy a tener algo que no es 0 cuando integro desde 0,1 hasta 0,5. Entonces ahí yo hago x por el valor que tiene la función la densidad en ese intervalo, que es 12,5x menos 1,25. Y en ese caso puedo calcular esta integral sin problemas. Entonces sería la integral de, mejor dicho, voy a sacar ya el 12,5 afuera, sería 12,5 por la integral de 0,1 a 0,5 de x cuadrado menos 1,25 por la integral de 0,1 a 0,5 de x. Entonces en este caso yo sé que esto sería 1,25 por, sería mejor paso abajo, 1,25
por la integral de x cuadrado, que es x al cubo sobre 3, de 0,1 a 0,5, menos 1,25 por la integral de x, que es x al cuadrado sobre 2, de 0,1 a 0,5. Entonces hago este cálculo, esto sería igual a 1,25 por 0,5 al cubo menos 0,1 al cubo sobre 3 menos 1,25 por 0,5 al cuadrado menos 0,1 al cuadrado sobre 2. Y si meto todo esto en la calculadora, y eso es lo que voy a hacer ahora yo acá, me sale 0,5, me sale 1,25 multiplicado por esa diferencia de cubos, que es 0,5 al cubo menos 0,1 al cubo sobre 3 menos 1,25 por, en este caso, 0,5 al cuadrado menos 0,1 al cuadrado sobre 2. Entonces, si mi cálculo si metí todos los datos bien en la calculadora, esto me da creo que aquí cometí un error. En realidad es 12,5, entonces aquí en realidad tengo que multiplicar por 12,5. Entonces realmente es, aquí es 12,5 y aquí también es 12,5. Y suponiendo que el resto está todo bien, esto da 0,367 aproximadamente. Ok, entonces esto sería el valor de la esperanza para esta variable aleatoria del ejemplo del video anterior. Entonces, como habíamos mencionado en el video anterior, esta variable aleatoria, su media o su esperanza tiende a estar un poquito más hacia la derecha, o sea, hacia el lado del 0,5 que hacia el lado del 0,1, porque según su función de densidad tiene más masa hacia la derecha que hacia la izquierda. Por eso que el valor de su media salió 0,367, ¿verdad? Que sería, bueno, un poquito más hacia la derecha del punto medio, que sería 0,3 aquí. Ok, entonces las propiedades que tiene la esperanza son las mismas que tenía para el caso discreto. En particular estas propiedades de linealidad, cuando tenemos un múltiplo de una variable aleatoria, la esperanza es el A multiplicado por la esperanza de la variable aleatoria. Cuando sumamos dos variables aleatorias cualesquiera, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Y una propiedad nueva que también valía para el caso discreto, pero ahora es más interesante, es que dado una variable aleatoria x que sea continua, y si yo aplico ahora otra función h a mi variable aleatoria x, entonces yo tengo una nueva variable aleatoria ahora h de x. Entonces yo podría querer calcular también la esperanza de esta nueva variable aleatoria x, h de x, y la esperanza de esta variable aleatoria h de x. En vez de tener que calcular la densidad de esta nueva variable h de x, puedo simplemente hacer la integral de la función h por la densidad de la variable aleatoria x. Entonces esta integral de aquí me estaría dando la densidad de la... me estaría dando, perdón, la
esperanza de la variable aleatoria h de x. Entonces, en particular, si quiero, por ejemplo, calcular la esperanza de x al cuadrado, esto sería la integral de x al cuadrado por f de x, donde f es la densidad de la variable aleatoria f. Y también una otra propiedad que habíamos mencionado en el video de la esperanza para el caso discreto, es que si yo sumo una cantidad grande de variables aleatorias, que tienen todas una misma distribución y que son todas independientes. Bueno, el concepto de independencia todavía no vimos para el caso continuo, eso veríamos recién la última semana. Pero bueno, asumiendo que tenemos ese concepto, si sumamos n variables aleatorias continuas y sacamos la media muestral de esto, es decir, dividimos todo esto por n, esto todo es una nueva variable aleatoria, que es una nueva variable aleatoria con una nueva distribución, y esto resulta que tiende, cuando el valor de n es muy grande, al valor de la esperanza de la variable aleatoria x, donde estoy asumiendo acá que todas estas variables x1, x2, xn salen de una población que tiene la misma distribución, cuya esperanza es e de x. Entonces, bueno, esta es que se conoce como la ley de los grandes números y bueno, también vale para el caso continuo. Entonces, esto sería la ley de los grandes números. Ok, entonces por otro lado la varianza, que si recordamos el caso discreto, era una fórmula que teníamos para saber cuán disperso está el valor de nuestra variable aleatoria en promedio con respecto a su media, a su esperanza. Por eso que hacemos la diferencia, hacemos la distancia entre la x y la media de x, bueno, y después le vamos al cuadrado para que quede siempre una cosa positiva. Entonces, esto es una medida que nos está dando información sobre cuán disperso está la variable aleatoria x con relación a su media. Entonces, la fórmula de la varianza es la misma para el caso continuo que el caso discreto. Y, bueno, al resolver acá el cuadrado, esto queda simplemente la esperanza de x cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x. Entonces, bueno, ahí de vuelta hacemos este caso para calculamos la varianza de esta variable aleatoria cuya distribución está dada por esta densidad de aquí. Entonces, en este caso, primero tenemos que calcular la esperanza de x cuadrado. Entonces, en este caso, esto sería igual a la integral de... Sabemos que fuera del intervalo de 0,1 a 0,5 siempre va a ser nula, así que hacemos directamente la integral de 0,1 a 0,5 de x cuadrado multiplicado por la densidad, que es 12,5 x menos 1,25 de x. Entonces, en este caso, esto sería 12,5 por la integral de x al cubo, que es x a la cuarta sobre 4, que es lo que evaluando en 0,1 a 0,5 sería 0,5 a la cuarta menos 0,1 a la cuarta sobre 4 menos 1,25 por la integral de x cuadrado, que sería x al cubo sobre 3, que valorando en 0,1 a 0,5 sería 0,5 al cubo menos 0,1 al cubo sobre 3. Entonces, en ese caso, este resultado de aquí, de esta operación, sería el valor de la cuarta sobre 4 y x al cubo sobre 3. Entonces, eso sería el valor de la esperanza de x al cuadrado, que si metí todos los datos bien en la calculadora, esto saldría 0,14333. Entonces, el valor de la varianza de x es igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x elevado esto al cuadrado. Entonces sería 0,14333 menos lo que había salido nuestra esperanza hace rato, que era 0,366666. 6666 elevado al cuadrado
Y esto sale aproximadamente si es que no cometimos ningún error. Si es que no cometí ningún error, esto sale 0,008888. Ok, entonces ese sería el valor de la varianza de x en este caso. Ahí ustedes pueden controlar si es que están bien todos los cálculos y si es que está mal algún cálculo, me avisan por favor. Entonces, bueno, en este caso yo ya no mencioné la definición de la desviación típica, pero bueno, es claro que la desviación típica sigue siendo igual a la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria. Entonces, si quisiéramos calcular aquí la desviación típica, hacemos la raíz cuadrada de este valor de aquí. Y eso nos estaría dando la desviación típica para este caso. Entonces, para terminar, voy a hablar un poquito de la función generadora de momentos. Entonces, en este caso, yo tengo que, dada una variable aleatoria x, yo defino a su función generadora de momentos, como es también una función m sub x de los reales a los reales, definida de esta forma. Mx en t tiene que ser el valor de la esperanza de la variable aleatoria que se obtiene haciendo e elevado a t por x. Entonces, e elevado a t por x es una nueva variable aleatoria y al calcular su esperanza, esto me genera la función generadora de momentos. Entonces, en primer lugar, aquí observamos que para calcular esto, en el caso continuo, esto sería igual a la integral de menos infinito hasta más infinito utilizamos la propiedad en este caso de la h. Aquí tenemos que cuando quiero la esperanza de una función de una variable aleatoria, tengo que hacer la integral de h de la función de h de x por f de x. Entonces en este caso yo tendría que hacer la integral de la función. Mi h en este caso sería la función e a la tx multiplicado por la densidad de la función x, ¿verdad? Que sería f de x para el caso continuo tx. Entonces esta sería la fórmula de la función generadora de momentos en el caso continuo. ¿Y por qué es interesante estudiar la función generadora de momentos? Porque tiene varias propiedades que ayudan a calcular el valor de la propia esperanza de la función y de la esperanza de x cuadrado y en general de la esperanza de x a la n. De hecho, el valor de la esperanza de x, el valor de la esperanza de x cuadrado se llaman momentos de una variable aleatoria. Entonces, la e a la x es el primer momento de la variable, e a la x cuadrado es el segundo momento de la variable y e a la xn es el enésimo momento de la variable aleatoria x. Por eso que esta función m se le llama función generadora de momentos. Y tiene la propiedad de que derivando el valor que sale de la función generadora de momentos en cero, eso me devuelve el valor, por ejemplo, de la esperanza de x. Y derivando dos veces me sale el valor de la esperanza de x cuadrado y así sucesivamente. Y la razón de que esta propiedad se cumple es simplemente por la siguiente. Si yo derivo con relación a t, por ejemplo, el valor de m de x en un punto cualquiera, t, esto es la derivada en función de t de la esperanza de e elevado a tx, que es, bueno, es la definición de la función generadora de momentos. Entonces, para el caso continuo, por ejemplo, yo sé que esto es igual a dt, perdón, es igual a dt de la integral de menos infinito hasta infinito de e a la tx multiplicado por la densidad de la función x de x. Entonces lo que hago ahora es meto la operación de derivada dentro de la integral, que es a lo que puedo hacer en este caso. Entonces ahora tengo la derivada adentro de la integral
e a la tx por f de x de x y si yo hago la integral de esa función, yo obtengo la integral en función de t, la derivada en función de t, mejor dicho. Esto sería igual a x por e a la tx f de x. Entonces, que sería simplemente la derivada de este producto, pero en función de t. Entonces esto es constante, la x es constante, entonces esto simplemente sería x por todo esto que está acá. Y esto implica que haciendo el valor de la derivada de la función generadora de momento en el punto 0, es decir, haciendo t igual a 0, en esta última expresión de aquí, tengo que haciendo t igual a 0 se elimina este factor de aquí, e a la tx, queda simplemente 1 aquí, y me queda simplemente la integral de x f de x. Y esto es el valor de la esperanza de la variable aleatoria x. Entonces eso prueba que esta primera propiedad de que la derivada de la función generadora de momentos en 0 me da el valor de la esperanza de la función. Y así de la misma forma se prueba para los otros momentos. Entonces vamos a, en este caso, para terminar, calcular la esperanza y la varianza de una variable aleatoria x cuya densidad está dada por esta formulita, por esta fórmula que tenemos acá. Y vamos a calcular a través de la función generadora de momentos. Entonces, en este caso, la densidad es una función exponencial que vale 0 para valores negativos, y para valores positivos para 0 vale 1, entonces comienza aquí, y después es una función exponencial, o sea, aquí es una función que rápidamente va a converger a 0. Es la función e a la menos x. Esto es x y esta es f de x. Entonces, ustedes pueden calcular el valor de la esperanza de x y el valor de la varianza de x, que sería igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, a través de las fórmulas normales de la esperanza y la varianza. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular a través de la función generadora de momentos. Entonces quiero calcular la función generadora de momentos de esta variable aleatoria x. Entonces mi fórmula me dice que es igual a la integral de menos infinito a más infinito de e a la tx multiplicado por la densidad de la función, que en este caso es e a la menos x por dx. Pero en realidad no es la integral de menos infinito hasta más infinito, porque la función es nula para x negativo. Entonces en realidad acá es simplemente la integral desde 0 hasta más infinito de e a la tx por e a la menos x de x. Una cosa que yo hubiese controlado antes es que la integral de esta función de hecho es 1. La integral de todo, el área abajo de la curva de todo esto debería ser 1, para que de hecho sea una función de densidad de una variable aleatoria. Entonces queda para ustedes ejercicio de controlar que la integral bajo esta curva es de hecho 1. Entonces esto me da mi función generadora de momentos. Entonces esto es igual a la integral de 0 hasta infinito de e a la menos x multiplicado por, mejor dicho, voy a colocar así, e a la tx menos x. Entonces, si saco factor común x, me queda e a la x por t menos 1 de x. Y yo esto sé que puedo calcular la integral directamente. La integral de esto es el mismo valor que la función, e a la x por
t a la menos 1, pero tengo que dividir por 1 sobre t a la menos 1, 1 sobre t menos 1. Para que, bueno, al hacer la derivada, ¿verdad?, me dé el valor del integrando. Entonces sería eso. Entonces, cuando calculo el valor de esta función, tiene que ser de 0 hasta infinito. Entonces 1 sobre por t menos 1, cuando x entonces aquí yo tendría que tener en cuenta cuál sería el signo de este valor de aquí. Yo estoy interesado en calcular para valores de t cercanos a 0, que es lo que me va a dar los momentos. Entonces, cuando t es cercano a 0, esto me va a dar aquí un número negativo. Entonces a mí me conviene más bien colocar menos aquí y colocar 1 menos t aquí. 1 menos t aquí. Y lo mismo abajo, 1 menos t aquí. Entonces, siempre pensando que t es un número cercano a 0, entonces esto daría igual a. Entonces ahora sí, esto de aquí es un número positivo, porque t es un número pequeñito, cercano a 0. Entonces esto es un número positivo. Y e a la menos infinito daría 0. Y e a la 0 daría 1. Entonces el valor que tiene la función generadora de momentos para este caso es simplemente eso que tenemos ahí. 1 sobre t menos 1, pero como tenemos el signo negativo de la x, entonces tenemos que en realidad debería ser menos esto, ¿verdad? Entonces esto es realmente 1 sobre... Entonces es correcto, 1 menos 1 sobre t. Porque la otra parte se anula. Entonces tenemos eso. Y dijimos que esto es una función que nos generaba los momentos. Entonces, en particular, si yo ahora hago la derivada de esta función en 0, esto me tendría que dar la esperanza de x. Entonces, la derivada de esta función sería, bueno, entonces 1 menos t. La derivada de esto en función de t, tengo que hacer después para t igual a 0. Entonces, la derivada de esto, que es la derivada de eso, ¿verdad?, es menos 1 por 1 menos t a la menos 2 por la derivada de 1 menos t, que es menos 1. Entonces esto queda simplemente 1 sobre 1 menos t al cuadrado en t igual a 0. Entonces esto queda igual a 1. Y eso sería el valor de la esperanza de esta variable aleatoria. El valor de x cuadrado, el valor del segundo momento, sería la segunda derivada. Entonces, en este caso, la segunda derivada sería 1 menos t elevado al cuadrado. Y es volver a derivar eso, ¿verdad? Entonces, si volvemos a derivar esto, a la menos 2, entonces igual a menos 2 por 1 menos t a la menos 3
por la derivada de lo de adentro, que es menos 1, entonces queda positivo. Entonces esto queda igual a 2 sobre 1 menos t al cubo. Entonces en este caso, el valor de del segundo momento es, en este caso, en t igual a 0. Entonces vale 2. Entonces la varianza de x sería igual a e de x al cuadrado menos e de x al cuadrado. Entonces sería igual a 2 menos 1, que es igual a 1. Entonces 1 sería el valor de la varianza de esta variable aleatoria x. Entonces con eso terminamos esta clase. Queda para ejercicio para ustedes calcular el valor de la esperanza y la varianza para esta variable aleatoria con esta densidad a través de las fórmulas normales de la esperanza y la varianza.